el tema de hoy, el vocabulario, ya el éxito escolar a través de la lectura, es justamente muy atingente a lo que nosotros hacemos todos los días. Entonces le doy el pase a Hugo Martínez, que nos contará más sobre esto y comenzará con nuestro workshop. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido a este espacio de conversación. Para nosotros es muy importante poder tenerlo y tenerlo en este formato que va a ser un poco más abierto, donde vamos a tener espacio para poder conversar. Como decía Cecilia, nosotros desde el 2017 hemos desarrollado una plataforma que permite a los colegios y a distintas fundaciones aplicar diagnósticos de comprensión lectora y habilidades matemáticas. Y este año ya llevamos evaluado un poco más de lo que estaba en el aviso, llevamos casi 27.000 alumnos evaluados y diagnosticados en esta plataforma. Y los resultados son los que probablemente ustedes han escuchado y han recibido de otro tipo de estudios o análisis similares. O sea, tenemos si ya teníamos antes de la pandemia un problema importante de comprensión lectora, hoy ya tenemos un problema crítico. Quizá sin miedo a exagerar, podría hablar de quizá una catástrofe educativa porque tenemos toda una generación de estudiantes que no comprenden lo que lee, pero que ha de alguna forma profundizado estas brechas y estas habilidades fundamentales para el desempeño y para la vida. Ahora, lo que hacemos nosotros es que cuando detectamos en nuestra plataforma que un alumno no está cumpliendo los estándares de comprensión lectora esperados a fin del año escolar, le aplicamos una serie de subtests que permiten identificar cuáles son los componentes que podrían explicarnos y que podrían darnos pistas para poder reforzar. Si es un problema de identificación del caso primero básico, si no reconoce palabras frecuentes, si tiene un problema de comprensión auditiva, en fin. Y en estas pruebas, lo que no hemos detectado, bueno, hemos detectado primero que alrededor del 62% se encuentra en un nivel deficitario y probablemente sea un poco mayor, pero lo que detectamos empíricamente en estos 23.000 estudiantes, que 23.000 estudiantes de primer año de escolaridad, de primer nivel, 6 de cada 10 no están logrando el nivel mínimo de comprensión lectora. Y cuando tomamos ese grupo y le aplicamos una serie de otros diagnósticos, nos damos cuenta que el 64%, o sea, nuevamente 6 de cada 10 niños que no comprenden lo que leen, tiene problemas serios de dominio vocabulario. Es decir, no tienen el dominio del capital de manejo de vocabulario mínimo que es esperable a su edad, lo que ciertamente es un reflejo que nos permite identificar y nos permite focalizar dónde probablemente podemos interactuar y producir una estrategia de mejora si es que enfrentamos el tema del vocabulario, dada esta alta correlación que estamos encontrando. Bueno, por eso quisimos invitar a Pelusa Orellana, que ya lo presentó Cecilia, a conversar sobre este tema y fundamentalmente también a buscar estrategias muy concretas, muy puntuales, que nos permitan enfrentar esta habilidad que ya estamos detectando. Hola Pelusa, buenas tardes, bienvenida. Hola Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muy contento de estar aquí con ustedes esta tarde para poder conversar de este tema tan gravitante como describía Hugo, esta verdadera catástrofe, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es el aprendizaje lector y por consiguiente todo lo que tiene que ver con estos subprocesos. Pelusa, ¿qué significa que un alumno no domine el vocabulario, que esté bajo el nivel esperado, en términos concretos? ¿Cuáles son los desempeños, las características de ese déficit? ¿Y cómo se involucra en el desarrollo de la comprensión lectora? Para entender bien cuál es el impacto, si es que esta correlación que hemos encontrado en las pruebas de ALEC se valida. Sí, sin duda. A ver, la comprensión y el vocabulario están altamente correlacionados. Eso toda la literatura especializada lo ha demostrado. ¿Qué significa esto? Que a mayor nivel de vocabulario, o sea, mientras más palabras un estudiante conoce su significado, conoce sinónimos, es capaz de entender los distintos matices de significado que tiene esa palabra, mayor será su comprensión. Y viceversa, porque la relación parece ser bidireccional. Es decir, a mejor comprensión, los estudiantes también muestran un mayor vocabulario.
Ahora, esta correlación es importante entender, se va incrementando conforme los estudiantes progresan en el sistema escolar. Probablemente cuando son más chiquititos no es tan alta. En términos estadísticos se habla de punto 3, que es una correlación baja, porque claro, los textos que los estudiantes leen en primero, segundo, tercero básico suelen estar más o menos controlados en términos del repertorio de palabras que incluyen, es decir, son textos significativamente más difíciles, pero conforme se va progresando por el sistema escolar, los textos se complejizan no solo en cuanto a las palabras que se vuelven menos frecuentes, es decir, tenemos textos con palabras más desconocidas, sino también que las temáticas y las tareas de lectura que los estudiantes tienen que realizar se vuelven más complejas. Por lo tanto, esta correlación se va haciendo más alta, porque justamente aquellos estudiantes que tienen mejores habilidades de vocabulario van a tener incluso mayor comprensión lectora. Por lo tanto, claro, ocurre, y hay que poner ojo en términos de cómo va creciendo, porque justamente va a afectar fuertemente la comprensión de los estudiantes. Por lo Cuando tanto, es una detectamos, problemática grande. Perdón, Hugo. no, gracias, Pelusa. Cuando detectamos que un alumno tiene baja comprensión lectora en primero básico, ¿se puede estimar que tiene un número de palabras, un dominio de un número de palabras que no logra dominar? O sea, ¿qué tan deficitario es cuando detectamos ese nivel de logro? En los primeros años de enseñanza básica, la relación entre las palabras de vocabulario y podríamos decir, el conocimiento o la capacidad de los niños de leer, de leer en forma oral palabras de uso frecuente está bastante asociada. Por lo tanto, es probable que ese niño desconozca el significado de palabras relativamente frecuentes, porque como te explicaba, están más o menos controlados los vocabularios de los textos más sencillos de los primeros años de enseñanza básica. Pero podemos efectivamente identificarlos. De hecho, nosotros hemos construido lo que se llama un corpus lingüístico que incluye las palabras que están dentro de los textos escolares que los niños van a leer en todo el sistema escolar de nuestro país, en todas las disciplinas, y ahí hemos identificado algunas palabras de ese nivel. En general, cuando se habla de qué palabras de vocabulario uno debiera enseñar y enseñar en forma explícita, se habla de palabras que la literatura denomina nivel 2. Hay 3 niveles de palabras. Las nivel 1 son las palabras más sencillas que todos conocemos el significado y que no es necesario explicarlas: casa, mamá, paso, silla, etc. Las palabras de nivel 3 son palabras que uno no necesita enseñar más que entregarle a los niños la definición en un momento particular para entender un texto, y luego no es necesario enseñarlas porque no las van a volver a ver, muy probablemente porque son extremadamente poco frecuentes. Pero las palabras nivel 2 son las palabras que un profesor debe siempre enseñar en forma explícita porque son fundamentales para la comprensión de un texto. Les pongo un ejemplo: la palabra vértice, la palabra comparar, son palabras que uno dice, sí, los niños debieran conocerlas, ¿no es cierto? Efectivamente debieran conocerlas, pero muchas veces no saben el significado exacto y no saben implementar el uso de esa palabra en otras instancias del lenguaje. Por lo tanto, si no les estamos enseñando en forma explícita las palabras de nivel 2, vamos a estar afectando directamente la comprensión lectora. Perfecto. Me queda claro, Pelusa. Y la pregunta o las preguntas del millón, ¿cómo resolverlo? O sea, porque cuando establecemos que un niño de primero básico entonces tiene este bajo nivel de capital de vocabulario, que podría no estar impactando directamente en su comprensión lectora a ese nivel, pero que está involucrando su futuro en términos del desarrollo, tal como tú lo has explicado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el aula? ¿Qué hacemos en el hogar? ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas de cómo enfrentar un déficit cuando lo detectamos tan críticamente como lo estamos detectando nosotros hoy día con dialecto? Yo creo que podríamos hablar de por lo menos 2 flancos de ataque o de abordaje, digamos, de esta problemática. Una es leer, 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 leer. Hay una asociación súper directa entre lo que se llama el volumen lector, es decir, la cantidad de minutos diarios que una persona lee, y el incremento de las palabras con las cuales se familiariza. Les voy a dar unos datos. Estos datos son de los años 80, o sea, relativamente antiguos, pero siguen siendo, digamos, válidos. Un niño que lee en quinto básico, digamos que lee 1 minuto diario, se va a ver enfrentado a final de cada año con 8.000 palabras, va a conocer 8.000 palabras, más o menos. Un niño que lee 60 minutos diarios se va a enfrentar con 4.385.000 palabras. Esa es la brecha
en cuanto a la cantidad de palabras que un niño va a conocer por el solo hecho de leer más o menos No hay cantidad. respeto a los profesionales. Ese Si mismo, bien usamos esa misma comparación entre un niño que lee 1 minuto versus aquel niño que lee 60 minutos al día. Y estoy pensando en lectura en general, ¿ah? No es que se sienta a leer durante 1 hora, sino que puede ser espacio de tiempo a lo largo del sistema escolar y luego en la casa. El niño que lee 1 minuto al día va a estar más o menos en el percentil 2 en cuanto a su desempeño en comprensión lectora. El que lee 60 minutos al día va a estar en el percentil 98. Esa es la diferencia en cuanto a rendimiento, en cuanto a comprensión lectora, por el solo hecho de aumentar el volumen lector. Por lo tanto, ahí animarlos a todos a que haya muchas instancias de lectura en el día escolar, en la casa, lectura libre, no es una lectura, hay que acordarse aquí, no es una lectura mandada para todos los estudiantes de forma igual y sine qua non, sino que lectura libre, por gozo, por disfrute, porque eso nos lleva también al aprendizaje conceptual, es decir, aprender sobre conceptos o temáticas que no conocemos y que después están asociadas al sistema escolar. Y lo segundo, lo que un profesor puede hacer es enseñar en forma explícita vocabulario. ¿Ah? Muchas veces nosotros mandamos listas de palabras a las casas para que los niños busquen en el diccionario. Hay que enseñar también estrategias de vocabulario en forma explícita. Y hay 4 estrategias que son las típicas. La enseñanza directa, que es en el fondo modelarle al estudiante el significado de la palabra en uso en distintos contextos, con sinónimos, con antónimos, etc. La segunda es el análisis estructural, es decir, ir ya fortaleciendo a los estudiantes la capacidad de identificar el significado de una palabra usando las partes, descomponiendo en raíces, sufijos, prefijos, etc. Una tercera forma son los mapas semánticos, ¿no es cierto?, en que ponemos la palabra en un organizador gráfico y ponemos por aquí los sinónimos, por aquí los antónimos, por acá quizás organizamos los matices o los distintos usos de dicha palabra. Y ya al menos con esas 3, en la cuarta es el uso del contexto, ¿ah? Que normalmente en los sistemas escolares la estrategia por excelencia que se propone es el uso del contexto, pero la evidencia ha demostrado que el uso del contexto solo no sirve, porque a veces puede llevar al niño a entender erróneamente el significado de una palabra. Entonces siempre es conveniente enseñar a usar el contexto, pero siempre darles también a los estudiantes alguna otra estrategia que ellos también puedan manejar en forma adecuada, moderándola nosotros primero. Y Pelusa, una última pregunta para darle espacio para que Cecilia coordine las preguntas de las personas que quieran participar. En realidad son 2 preguntas. Uno, me parece fundamental y muy interesante la estrategia que propones de leer y leer, pero se produce un círculo vicioso, ¿no? Porque si el niño no tiene vocabulario y no comprende lo que lee, la lectura va a ser frustrante y no vamos a lograr este objetivo. Entonces, ¿cómo resolver ese círculo vicioso? ¿Dónde están las estrategias para que la lectura sea esta experiencia grata que describes? Y la segunda es que yo creo que algo interesante que nos pasó a todos en la pandemia y con la estrategia remota es que logramos involucrar a la familia en procesos de aprendizaje más directo. Entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer en esta alianza con el hogar, con el involucramiento parental, para que esta experiencia de enriquecimiento vocabulario también se pueda desarrollar en el hogar, en el espacio más lúdico, quizá más informal, pero que enriquezca este capital que hoy día detectamos como tan deficitario? Perfecto. Mira, para responder un poco la primera pregunta, efectivamente lo que tú dices y que se conoce como el efecto Mateo, ¿no es cierto? Que los niños que tienen una lectura pobre se vuelven más pobres porque se frustran al encontrarse con una lectura que está por sobre su nivel de habilidad. La manera mejor de atenuar eso es poder acercar la habilidad del estudiante al nivel de dificultad de los textos. Se sabe que cuando uno lee en forma independiente, sin el apoyo del docente o de los padres, cuando la lectura no tiene una mediación, por así decirlo, que cuando existe ese justo calce entre mi nivel de habilidad y el nivel de dificultad de un texto, la experiencia lectora, aparte de ser satisfactoria, es una experiencia en la cual el estudiante es capaz de comprender el 75% del texto leído, al menos, o sea, como un punto base. Entonces, es muy importante alinear las habilidades del lector
con los niveles de dificultad del texto. Y eso lo logramos usando métricas de complejidad textual que además, digamos, miden las habilidades de los lectores, como es el caso del Lexil, que es lo que ocupamos nosotros, ¿no es cierto?, en las pruebas de la plataforma Dialect. Justamente la ventaja que tiene es que los profesores reciben los informes con los resultados de sus estudiantes y con sugerencias de textos que están dentro del rango de habilidad del estudiante. Y eso es como llevarlos como por un plano inclinado, podríamos decir, hacia niveles de comprensión cada vez más altos. Entonces, la idea es llevarlos. Todos queremos que lleguen a leer los textos más difíciles, pero hay que llevarlos como por un paso a paso. No todos los libros sirven de la misma forma a todos los estudiantes, como de la misma manera que no a todos nos queda bien el zapato talla 35, por ejemplo. O sea, existe una talla de zapato como existe un nivel de lectura, y a partir de ese nivel uno puede despegar. Y lo segundo que tú me preguntabas respecto a la familia, bueno, yo creo que también es un momento súper crucial de poder acercar a la familia a las lecturas, ¿ah? Invitar a los papás a que se interesen por lo que están leyendo sus hijos en los colegios, y provocar conversaciones entretenidas respecto a esos textos, porque no hay que olvidarse que la comprensión lectora tiene como antesala la comprensión auditiva, y la comprensión auditiva surge justamente de esas conversaciones. Uno está escuchando a alguien, ustedes me están escuchando a mí, escuchan a Hugo, y van procesando, ¿no es cierto?, la información. Lo mismo puede ocurrir en una casa, en que se pueda leer juntos, se pueda discutir un texto con preguntas abiertas que generen mayor profundización en la comprensión. Así yo creo que esa puede ser una invitación importante para las familias, ¿no es cierto?, de acercarse por la vía oral, digamos, a la conversación sobre lo que se está leyendo. Muchas gracias, Pelusa. Cecilia, ¿te parece si abrimos algún espacio para que escuchemos preguntas de quienes nos Perfecto, sí. acompañan? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Pelusa. Bueno, acá José Herrera tiene la primera pregunta y nos dice, ¿qué herramientas existen para medir esto en los estudiantes y qué tan fácil es su uso y adquisición? Muchas gracias, José. Gracias, José. Bueno, como comentábamos, nosotros disponemos de una plataforma que permite levantar esta información y que permite que el colegio pueda tomar estrategias como las que selecciona Pelusa a partir de sus propios proyectos, de sus propias prioridades. El uso es fácil, es simple y accesible. Y bueno, yo me imagino que al final, Ceci, vamos a entregar coordenadas para que nos contacten los que están más interesados, para poder, quienes quieran saber más específicamente de esto, puedan tener acceso a la información. Sí, tienes razón, Hugo. De hecho, cualquier duda que quede acá, nosotros podemos responderla felices. Solamente tienen que escribirnos a comunicaciones@collegium.com. Bien, nosotros estaremos felices de poder responder todas las preguntas que tengan. En esta ocasión solamente vamos a responder 3 de las que tengan las personas o los participantes, pero sin duda, si queda alguna pregunta en el tintero o después en su casa, recuerdan algo que no alcanzaron a preguntar, nos pueden escribir entonces a comunicaciones@collegium.com. Si alguien más tiene alguna otra pregunta de los participantes, voy a escribir mientras tanto, comunicaciones. Si quieres, Cecilia, yo tengo una pregunta para los participantes. ¿Sí? A ver si alguien nos contesta, porque mientras Pelusa respondía me di cuenta que tenemos varios profesores porque están en su oficina, los veo corrigiendo pruebas, los veo llenando planillas mientras participan en este. ¿Qué experiencia nos podrían contar ustedes de estrategias de mejoramiento vocabulario? ¿Le hace sentido lo que Pelusa propone como estrategia? Eh, ¿Qué quizás pudiera contarnos un poquito cuál es su experiencia de uso de herramientas de diagnóstico y vincularlo a estrategias de mejoramiento? Quizás podríamos conocer un poquito de experiencia de ustedes para darle más contenido a este espacio de conversación. Bueno, hola, soy profesor de inglés y mi alumno, normalmente, bueno, obviamente leemos en inglés, entonces igual es un poquito más complicado quizás para ellos.
pero estrategias quizás como las que siempre se han utilizado, por ejemplo, cuando hacemos un pre-reading, una pre-lectura, donde el profesor y yo busco palabras que creo que los alumnos no saben, las puedo asociar con dibujos, las puedo asociar, dependiendo del nivel también, las puedo asociar como puedo darle las palabras a ellos y que ellos la busquen en un diccionario o que la relacionen con el texto o qué creen que esta palabra puede significar, obviamente en inglés, en este contexto. Es un poquito lo que hago. Y eso es más o menos lo que trabajo. Y tenía una pregunta. Yo como estudiante, a mí nunca me ha gustado leer y creo que ahora que estoy viejo, a los 49 años, recién estoy retomando la lectura, ¿ya? Pero siento que la literatura que leía en el colegio, que era el Quijote de la Mancha, la Odisea, la Metamorfosis, era un aburrimiento horrible para mí. Es cómo podemos motivar a los estudiantes a leer esto, o sea, a engancharlos con esta literatura que en el fondo es un poco obligatoria. Esa como sería mi pregunta. Muchas gracias, profesor. Pelusa, ¿tenemos alguna sugerencia Sí, por supuesto. Bueno, yo para creo que que a lo... muchos estudiantes les pasa lo que tú, Norman, estabas diciendo. Justamente, efectivamente, cuando uno revisa, por ejemplo, los estudios de la Fundación La Fuente, que hace unas encuestas de Chile y los libros, ¿no? La mayoría de la gente, el 60% de los chilenos se declara no lector, y eso ha sido como sistemático. Y cuando uno le pregunta a esa gente por qué se declara no lector, muchos como que tienen como esa fobia a la lectura, producto de la obligatoriedad de la lectura escolar, en la cual a todos los 40 del curso tenían que leer el Quijote, como dices tú. No quiero perjudicar el Quijote porque es una gran obra, pero es como el ejemplo que sale siempre a la luz. Yo pienso que, bueno, efectivamente, como todo en la vida, tiene que haber un cierto equilibrio y hay ciertas lecturas que son obligatorias, ¿no es cierto? Y que son parte de un canon que a lo mejor uno tiene que leer durante el paso por el colegio. Pasa lo mismo en matemática, uno tiene que aprender las ecuaciones de primer y segundo grado porque es parte del contenido, ¿no es cierto? Sí. Pero la mediación de esas lecturas debiera ser un poquito más contextualizada probablemente. Ojalá los profesores quizá leyeran la primera parte del Quijote, el primer capítulo con los estudiantes y les ayuden a entender por lo menos los elementos clave, ¿no es cierto? ¿Dónde ocurre la acción? ¿Quiénes son los personajes importantes? ¿Cuál es el problema que se está planteando? De manera de guiar la lectura posterior de alguna forma y apoyar la comprensión. Si hacemos una prueba del Quijote después de las 450 páginas, nadie lo va a leer con gusto. Si vamos intercalando distintas actividades, por ejemplo, contextualizar, si después hacemos una dramatización, si de repente incorporamos quizá un pequeño control de lectura para ver cómo van los estudiantes, pero luego volvemos a algo más, digamos, del ambiente del Quijote, o si lo comparamos con alguna película, vamos, digamos, haciendo la lectura un poquito más amena. Pero para agregar, o sea, eso es con respecto a la lectura que es obligatoria y que tal vez queremos que todos los estudiantes lean lo mismo. Pero hay otros componentes de lectura, la lectura complementaria, el plan lector, se llaman algunos otros colegios. Debe ser una lectura libre, debe ser una lectura que dé mucha opción a los estudiantes de elegir qué quieren leer. Y que eso suponga visitas a la biblioteca, buscar, comentar, recomendar. Hoy existen hasta estos booktubers, ¿no es cierto?, que de repente recomiendan libros de literatura juvenil en YouTube. Hay miles de recursos a partir de los cuales uno puede abrirse al mundo de la literatura más allá, pero como profesores dar esa posibilidad de que los estudiantes elijan un poco lo que quieren leer y también elijan el formato en el cual quieren leer. Si quieren leer en formato papel, fantástico, si no, puede ser en otro formato. Y la evaluación sea también una evaluación mucho más flexible, no la clásica prueba, tal vez puede ser una conversación, un seminario, una dramatización, armar una película, lo que quieran. Eso yo creo que va a acercar más a los niños a la lectura. Para agregar algo, en inglés normalmente los niños siempre se quejan que, bueno, y en español debe ser lo mismo, que siempre damos los mismos libros a leer. Entonces con un compañero de trabajo hicimos como un listado de 15 libros y les dijimos a ellos que eligieran su libro y resultó bastante fácil. Lo que fue difícil para nosotros es que no nos dimos cuenta que había libros que no habíamos leído, por lo tanto tuvimos que leer una cantidad de libros inmensa. Pero ahora ya para la próxima vamos a reducir, no tanto 15 libros, y leer unos 6, 7 libros que sean interesantes para los estudiantes, ponerse en el caso de los estudiantes, y que ellos lo elijan. Y como tú dices, la evaluación que sea entretenida, que sea amplia, que pueda ser una dramatización, quizá escribir un ensayo, o hacer un booktuber, que está muy de moda, pero creo que son buenas técnicas para ir acercando a los alumnos a la literatura. Exactamente. Muchas gracias, Norman. Muchas gracias por todos los tips también que nos diste a todos y que nos compartiste. Ahora tenemos una pregunta de Candy Chávez,
que nos consulta cómo podemos complementar la adquisición de vocabulario e indica que las redes sociales lo han simplificado, la adquisición de vocabulario. Claro, en general, me encantaría que explicar un poquito más, Candy, a qué se refiere con complementar. Se puede complementar, yo creo que hay vocabularios que son propios de cada asignatura, cada disciplina, ¿no es cierto? Que es muy importante que los estudiantes lo manejen. Y hay vocabulario que es lo que llamamos el vocabulario académico, que también es transversal, es decir, por ejemplo, la palabra comparar que yo mencionaba anteriormente, es una palabra que la vamos a usar para matemática, para historia, para lenguaje, ¿no es cierto? Compare las causas de las guerras en distintos países de América, ¿no es cierto? O compare estos dos triángulos, va a ser transversal. Y esas palabras es importante asegurarnos que las conozcan. Complementarlo en los años inferiores, los niños más chiquititos, una técnica que ha sido súper eficaz es el muro de palabras, ¿no es cierto? Y también se podría implementar con niños mayores. Tener las palabras visibles en la sala de clase. Ahí Norman contaba lo de la imagen, ¿no es cierto? La imagen es súper poderosa. Poner en el muro de palabras quizás la imagen de lo que significa la palabra con cómo se escribe, para que los niños también gradualmente, al tenerla físicamente en la sala, la vayan incorporando también en su escritura, no solo en la lectura, sino que también en la escritura. Entonces esas son algunas ideas de complementarlo. Y en la oralidad, nosotros también modelar el uso de las palabras de vocabulario que los estudiantes están aprendiendo, usándolas muchas veces. Acuérdense que la definición de un hábito es algo que se repite 29, creo que son 29 veces para que se forme un hábito. Bueno, yo me imagino que para que un niño incorpore una palabra en su vocabulario activo, que llamamos que es en el fondo efectivamente que la use, va a requerir de muchísimas veces, ¿no es cierto?, de uso de esa palabra. Perfecto, muchas gracias, Pelu. Cosas para hacer tanto en el colegio como en la casa, ¿no? También son muy, muy buenos tips. Ahora, mira, estoy leyendo otra consulta. ¿A qué nivel social pertenecen las mediciones señaladas? Sí, Yo yo creo creo que que Hugo es tiene ese dato más importante. claro. Sí. La pregunta que hace la profesora es fácil de responder. Básicamente, esto corresponde a mediciones de escuelas, alrededor de un 10% son escuelas particulares pagadas, con que los padres aportan directamente el financiamiento directo, y el resto son escuelas con distintos formatos de sector público. Y hay muestras representativas de México, de Colombia, de Argentina y de Chile. Lo que encontramos, no quisimos borrarlo con más datos, es que obviamente se producen brechas muy significativas. O sea, colegios que tienden población escolar de mayor riesgo social tienden a tener menor vocabulario sus estudiantes que colegios que tienden niños y niñas con mejores condiciones sociales. Lo que obviamente acentúa las oportunidades y la brecha y oportunidades de esos estudiantes. Si me permite, Cecilia, también quería destacar, me parece muy interesante lo que proponen algunos participantes en el chat sobre uso alternativo, usos más innovadores. Por ejemplo, Felipe Contreras del Colegio Coya propone usar construcción de memes. A mí me parece muy interesante y podríamos evitar lo que le pasó a Norman de que sea tan aburrido. Ahora, yo creo que Norman decía que era difícil tener acceso a toda la literatura que uno puede dejar en libertad. El control editorial del meme también puede ser complejo respecto a la creatividad y lamentablemente hay algunos referentes de memes que no son siempre lo más adecuado. Candy también proponía que creáramos podcasts que le encantan a los estudiantes. Yo creo que misma Candy que nos indicaba que las redes sociales tendían a disminuir la calidad del vocabulario, y efectivamente las mismas tecnologías aquí nos ofrecen oportunidades para dar vuelta y para aprovechar ese espacio más lúdico y más motivante de los estudiantes para producir contenido a partir de su experiencia lectora. Yo diría nomás que la única clave y lo muy importante es evaluar esa estrategia. O sea, si podemos con precisión indicar cuál es el nivel de vocabulario, podríamos cada 4 o 5 meses volver a aplicar instrumentos como este para poder saber si es que la estrategia de construcción de memes, si los podcasts, si los videocasts, si TikTok o cualquier otro de los recursos están efectivamente impactando lo que nos importa a nosotros, porque finalmente son medios y los fines son los que no hay que perder. Muchas gracias, Hugo. Bueno, ahora vamos con la última pregunta de Claudia, quien nos indica
Bueno, dice, buenas tardes. Para chicos antes de los 6 años, la lectura es diversa. ¿Cómo hacer el tránsito cuando entran a la primaria y todo se vuelve rígido y obligatorio? Gracias. Interesantísima pregunta. Sí, efectivamente la lectura en preescolar, ¿no es cierto? En los primeros años en que los estudiantes están, digamos, medio ingresando, ¿no es cierto?, al sistema escolar, es sumamente grata. Es una actividad súper placentera y se asemeja a la lectura que debería ocurrir en la casa, ¿no es cierto? Esa lectura compartida que hacen los padres antes de ir a dormir con los hijos. Son momentos que siempre se recuerdan como de manera como muy positiva. Entonces, no debiéramos en primer grado, digamos, olvidarnos de esa lectura. Los profesores tenemos que leerle a nuestros estudiantes, leer 5 o 10 minutos al día. También crear, ojalá, espacios fáciles o sencillos, pero que sean pequeñas bibliotecas de aula, espacios de la sala en las cuales cuando un niño termina un trabajo, por ejemplo, puede ir a hojear libros, a mirarlos. Acuérdese que la lectura entra también por la vista, ¿no? Entonces, que las portadas estén ahí llamándolos, digamos, a querer leerlo, puede ser una manera también de acceder a una lectura más libre, pero tienen que existir los espacios, y los espacios existen cuando se asignan, digamos, en las rutinas escolares. Entonces, ojalá en la mañana, por ejemplo, haya un momento de lectura libre, sostenida, 10 minutos de lectura, que cada niño traiga lo que quiere leer, que haya momentos en que se vaya a la biblioteca a elegir libros, porque de nuevo, si no los conocemos, no vamos a llegar a ellos. Entonces, ojalá que por horario, digamos, tengamos esos momentos en nuestras rutinas diarias. Muchas gracias, Pelusa. Bueno, recuerden que al terminar nuestro webinario, pueden hacernos sus preguntas en comunicaciones@colegium.com. Bien, y este webinario va a quedar disponible y se podrá enviar a quienes lo deseen, quienes lo soliciten. Deben solicitarlo a comunicaciones@colegium.com. Bueno, para terminar, queremos agradecerles que hayan venido. Gracias también, Hugo. Muchas gracias, Pelusa, si quieren despedirse de nuestros invitados, de todos los amigos y amigas que nos acompañaron. Encantada de Así, estar hoy día con ustedes, muchas gracias. También solo un recordatorio de, no hay que olvidarse que las brechas en comprensión lectora o el retraso en comprensión lectora y en vocabulario es acumulable en el tiempo. Entonces, aquello que no remediamos a tiempo, que no remediamos cuando tenemos ese diagnóstico, después tiene consecuencias mucho más complejas porque la lectura se vuelve más compleja, las actividades que hay que hacer con la lectura son más complejas, entonces es más fácil resolver el problema a tiempo, pienso yo.